Buenos días, feliz sábado. Me han dado el privilegio de tener estos minutos para hacer una breve reflexión bíblica que pueda de alguna forma introducir nuestros corazones y nuestras mentes al Espíritu que el Señor, estoy seguro, quiere derramar sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Así que os invito a que tengáis la reflexión conmigo. Vamos a empezar en Lucas, en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Lucas se acercan los saduceos a Jesús. Y el autor de la escritura, Lucas, el médico amado, él dice así: entonces llegaron los saduceos que niegan la resurrección y dijeron. Es interesante, ¿verdad?, que los saduceos, que son creyentes, que son parte del pueblo de Dios, los saduceos que son personas influyentes, los saduceos que tienen la escritura a su alcance, los saduceos que son una secta dentro de las sectas del judaísmo, crean, pero no crean en realidad, porque ellos dicen, se acercaron los saduceos que niegan la resurrección. Negar la resurrección significa negar que Dios tiene la capacidad de resucitar de entre los muertos a los que han de vivir. No creen en la resurrección los saduceos y se acercan con una historia que todos conocemos bien, ¿verdad? Es la historia de una mujer que se había casado una vez y se había muerto el esposo, y se había vuelto a casar con un hermano, y también se murió el hermano, y se casó otra vez, y también se murió, y se casó otra vez. Es una historia. Imaginaos a los saduceos, en algún momento los saduceos se han reunido y han dicho, oye, este Jesús es inteligente. ¿Qué pregunta le podemos hacer para que caiga en la trampa? ¿Qué pregunta? Y entonces un saduceo, a alguien se le ocurrió que esta historia podía ser una buena historia para entrampar a Jesús. Oye, cuando esta mujer resucite, ¿de cuál de todos los hermanos será la mujer? Y es interesante porque Jesús evita la confrontación, Jesús evita Él no da una respuesta para satisfacer la curiosidad de los saduceos, sino que responde lo que los saduceos necesitan escuchar. Y lo que los saduceos necesitan escuchar es que sí habrá resurrección, que hay vida después de la muerte. Y dime, escúchame bien, hermano mío, ¿necesitamos nosotros hoy seguir creyendo que hay vida después de la muerte, sí o no? Porque todos los que estamos aquí hemos perdido a alguien que queremos. Todos los que estamos aquí conocemos a alguien que ahora está enfrentando la enfermedad, que está luchando contra la vida. Hay gente a la que amamos que ya no están. Por lo tanto, nosotros hoy necesitamos seguir diciendo, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Amén? Nuestro Dios tiene poder para resucitar. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, los muertos en Cristo resucitarán también. Este es el Dios en el que creemos. Es verdad que tú y yo quizás no hemos visto nunca a nadie resucitar, pero que no lo hayamos visto no significa que no sea verdad, porque creemos en un Dios que tiene poder. Y esto es lo que contesta Jesús, escuchad bien. Mirad lo que dice un poquito más adelante en el versículo 37 del capítulo 20. Y que los muertos resuciten, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice el versículo 38, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Podemos repetirlo? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y esto es interesante, porque cuando enfrentamos la muerte, sabemos que para Dios la muerte no es algo definitivo, porque tiene poder para resucitar a los muertos. Por eso somos cristianos. Por eso somos creyentes. No venimos a la iglesia solamente para decir que somos adventistas, venimos a la iglesia para alabar a un Dios poderoso. ¿Amén? Venimos a la iglesia para darle nuestra vida a Dios, porque sabemos que si nuestra vida está en Dios, aunque la muerte nos sorprenda, la muerte no va a ser definitiva, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si saltamos un poquito y seguimos en nuestra reflexión bíblica, en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 5, Jesús dice lo siguiente, mirad, si me queréis acompañar, dice así, estamos en el capítulo 5 de Juan, versículos del 24 al 29, dice así, os aseguro, este es Jesús el que habla, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Ahora yo te digo, ¿cuál es la condición para tener vida? ¿Cuál es la condición? Creer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
vida eterna. La condición para tener vida eterna es creer. Creer en Jesús y creer en el Padre que fue quien lo envió. Todo aquel que crea no tiene muerte, sino que pasa a vida. Os aseguro, viene la hora y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Te pregunto, esta semana, ¿qué ha pasado? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Te ha hablado Dios en el corazón? ¿Ha habido algún momento en la semana en la que hayas podido estar seguro de que Dios ha estado a tu lado? Todos los que la oigan, ¿sabéis lo que dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. ¿No es bonito esto? Somos cristianos porque somos no mejores que los demás. Simplemente hemos aprendido a desarrollar ¿qué? El oído espiritual. Y ahora escuchamos la voz de Dios que nos dice, así no hagas eso. Eso no es correcto. Llama a tal persona, manda un mensaje de ánimo. Es la voz del Espíritu que nos oye, que nos habla. Y aunque estemos muertos en nuestros pecados, ¿sabéis qué? Vivimos en Cristo. Porque en Cristo hay poder para vencer a la muerte. Amén. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además, le dio autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Y mirad lo que dice ahora, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. No os maravilléis de esto. No os maravilléis de esto, porque llegará el día. Y esto es muy bonito, llegará el día. ¿Cuánto falta para ese día? Poco. Ojalá que sea muy poco. Llegará el día en el que los muertos escucharán su voz. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Sí o no? No queremos que tengamos la tristeza. Cuando vamos a un funeral, los cristianos no lloramos como los que lloran cuando no tienen esperanza. Nosotros lloramos por la tristeza, pero tenemos la confianza, la fe, la certeza, la convicción de que el que murió algún día escuchará la voz de Dios. ¿Sí o no? Y dice la Biblia, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. No os maravilléis de esto, porque llegará el día en el que los mismos muertos escucharán su voz. Y entonces nosotros, cuando lloramos la pérdida de alguien, lo lloramos, pero es una tristeza que se convertirá en gozo. Así dice la Biblia. Nuestra tristeza se convertirá en gozo porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Si leemos un capítulo más, ¿sabéis? Uno de los capítulos más largos en el Evangelio de Juan, yo diría que es el más largo, es el capítulo 6. El capítulo 6 es un capítulo muy interesante en Juan, porque empieza con una alimentación milagrosa de un montón de miles de personas a través del milagro que hace Jesús, pero termina con un gran rechazo de parte de los discípulos hacia Jesús. ¿Me seguís? ¿Me entendéis? El capítulo 6 empieza siendo Jesús muy popular. Todo el mundo lo aclama, todo el mundo lo sigue, todo el mundo quiere milagros, todo el mundo quiere comer pan, todo el mundo quiere beneficiarse del poder de Jesús, pero el capítulo 6 termina con una pregunta, y es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Queréis marcharos también? ¿Os acordáis o no? Y Jesús contesta, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es como termina el capítulo 6. El capítulo 6 es un capítulo en el que Jesús pasa de ser muy popular a ser rechazado por la mayoría de sus discípulos. Es un capítulo triste. Y en este capítulo, que es uno de los capítulos más tensos que tenemos en la Escritura, donde se nota la lucha entre el bien y el mal, Jesús dice 3 veces, esta es la voluntad de mi Padre, que yo lo resucite en el último día. Si leéis el capítulo 6, 3 veces encontréis esta frase. Esta es la voluntad de mi Padre, que yo lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que yo lo resucite en el último día, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque Dios tiene poder para resucitar incluso de la muerte a los que un día descansaron o a los que algún día descansarán, porque nosotros no tememos a la muerte, porque la muerte es un enemigo vencido. Amén. 3 veces en el capítulo 6,
3 veces, la voluntad de mi Padre. Ahora escuchad bien, el deseo de mi Padre, lo que mi Padre quiere es que nadie muera eternamente. ¿Amén? No quiere Dios que nos perdamos. Dios no quiere que nos muramos. Dios no quiere que el pecado nos venza, porque el pecado es un enemigo vencido en la cruz del Calvario. ¿Quién lo venció al pecado? Cristo. Y porque soy su hijo, yo no tengo que ser vencido por aquel al que Cristo ya venció. Ahora, ¿me entendéis o no? Este es el mensaje del Evangelio. Los cristianos no tendríamos que ser personas amargadas. Los cristianos no tendríamos que estar siempre tristes. Los cristianos no tendríamos que estar siempre serios, amargados. No, ¿por qué? Porque creemos en un Dios que nos ha dado la victoria. Porque nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. Y nosotros tendríamos que ser comunidades vivas. Porque celebramos que en Cristo somos más que vencedores por la muerte de aquel que nos amó. Nuestro Dios es un Dios de vida y no muerte. Y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que quiere Dios en el corazón es que algún día todos nosotros estemos vivos frente al trono de la gracia y que podamos coger nuestras coronas que se nos han regalado y las podamos arrojar a los pies de Jesús. Hermanos míos queridos, estamos aquí para celebrar la vida. Estamos aquí para celebrar que tenemos un Dios que es un Dios de victoria. Y te pregunto, ¿tú lo crees, sí o no? ¿Tú crees en Dios? No de forma teórica, no de forma intelectual, racional. ¿Tú crees en Dios? Cuando miras en lo más profundo de ti mismo, ¿sabes que Dios está a tu lado? ¿Que se preocupa por aquello que a ti te preocupa? ¿Que va a resolver todas las situaciones que tú no puedes resolver si tan solo tú a Él lo pones en el primer lugar? Porque Dios es un Dios de vida y no de muerte, y nuestro Dios es un Dios de victoria. Y nosotros venimos a la iglesia para celebrar la victoria. Y se debería notar en cómo estamos los unos con los otros. Venimos aquí no para condenar, no para juzgar, no para señalar, no para demostrar quién es más cristiano que quién. Venimos aquí para fijar nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. El capítulo 11 de Juan. Me faltan 2 textos y termino. En el capítulo 11 de Juan dice así. ¿Recordáis el capítulo 11 de Juan? Es la muerte de Lázaro, ¿os acordáis, verdad? Y nos encontramos con las 2 hermanas de Lázaro que se llaman, ¿cómo se llaman? Marta y María. Marta y María. Nos encontramos con las 2 hermanas. La mayor es Marta, la menor es María. Marta le dice, ay Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso se lo dice Marta. Y un poquito más adelante le dice María, ay Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tenían razón, ¿sí o no? Tenían razón. Porque Jesús fue avisado, Jesús fue llamado antes de que Lázaro muriera. Él tenía tiempo de haber llegado al sitio, ¿sí o no? Tendría tiempo para caminar a Betania, pero Jesús no lo hizo porque Él dijo, esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, sino que es para darle gloria a mi Padre. ¿Os acordáis o no? Y Jesús se quedó. Y para cuando Lázaro ya dormía, le dijo a los discípulos, vamos a Betania. Y dijo, hombre, pero si está durmiendo no lo despiertes, porque ellos pensaron que si estaba durmiendo se iba a ¿qué? A recuperar. Pero entonces Juan explica, pero él está hablando del sueño de la muerte. Y llegan allí. Y cuando llegas a un cementerio, cuando llegas a un sepulcro, hay una sensación de derrota, ¿sí o no? Hay una sensación de que ya está. Que se ha ido demasiado pronto, que no tendría que haberse ido. Todos hemos estado en funerales donde teníamos un sentimiento de que lo que estaba pasando no era justo, ¿sí o no? Cuando ha muerto un bebé, cuando ha muerto un chico joven, cuando ha muerto una chica joven, cuando ha pasado alguna desgracia, cuando estás en el cementerio, cuando estás en el funeral, cuando estás escuchando al pastor predicar, tú tienes un sentimiento de que lo que está pasando no está bien porque somos cristianos y creemos en la vida y no en la muerte, ¿sí o no? Y ahí llega Jesús. Es el único que sabe lo que va a pasar. ¿Me seguís? Es el único que sabe lo que va a pasar. Todos los demás están tristes. Jesús también llora en este capítulo, ¿sí o no? Llora. Pero dice la hermana White que no lloró solamente por la muerte de su amigo, sino que lloró por la incredulidad, por el corazón duro de todos aquellos a los que él estaba intentando salvar. Y entonces esta es la conversación que se tiene con Marta. Marta le dijo, escuchad bien, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pides. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Amén? Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el último día, en la resurrección. ¿Sabéis por qué sabe esto Marta?
Escuchad, ¿sabéis por qué sabe esto Marta? Porque en el capítulo 6 Jesús ha dicho 3 veces, y yo lo resucitaré en el día final, y yo lo resucitaré en el día final, y yo lo resucitaré en el día final. Y Marta escucha, y como es una buena adventista, se sabe la respuesta. ¿O no? Se la sabe. El maestro de escuela sabática pregunta y yo me sé la respuesta. Y es como, qué bien, me sé la respuesta. Pero Jesús le dice, no me estás escuchando, Marta. Yo no quiero una respuesta correcta, yo quiero que creas. Yo no me conformo con que sepas el texto bíblico. Yo no me conformo con que sepas la respuesta, yo quiero algo más. Y esto es lo que Jesús dice, yo soy. Esto es hermoso, hermanos míos queridos, por favor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué dice? Vivirá. Y esta es la pregunta que Jesús le hace a Marta. Marta, ¿crees esto? ¿De verdad te lo crees? Ya sé que tienes la respuesta correcta, pero ¿te la crees o no? Porque el Evangelio, hermanos míos, la Biblia no consiste en cuántos textos memorizas, sino en cuánta verdad practicas, cuánto lo vives, cuánto te lo crees. Que se note, hermanos míos queridos, que se note que hemos estado con Jesús. Que cuando salgamos de este lugar, sea por esa calle o sea por esa, cuando salgamos de este lugar, por favor, que se note que hoy hemos venido para encontrarnos con Jesús. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? He estado con Jesús. ¿Amén? Y con esto termino. Último texto, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es un capítulo precioso que tendríamos que leer de vez en cuando. Y esto es lo que dice. Capítulo 15, versículo 26. Escuchad bien, hermanos míos, y con esto termino. Y el último enemigo que será vencido es la muerte. Porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y venimos aquí hoy, a la iglesia de Lepanto. Venimos hoy aquí para celebrar que nuestro Dios tiene poder. Y si Dios tiene poder para resucitar a los muertos, también tiene poder para transformar mi vida. Que Dios te bendiga. Amén. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Dumnezeu este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Dumnezeu te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Dumnezeu te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin.